De actualidad y política de esta mañana acá en Mesa Central. Este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales, y la industria de agua potable y saneamiento de Chile. Isabel Pla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí estamos este martes 22 22 de abril. Constanza Jonjo está con nosotros hoy martes. ¿Cómo estás, Constanza? Aquí de colada. Buenos días. ¿Te cambiaste con la Tati? Me cambié con la Tati por esta semana. O sea, la Tati viene mañana. Sí. Esa onda, ¿ya? Así que no la extrañas tanto. No, Vuelve, sí. vuelve. Es Las que panelistas es se que yo me mandan desacostu- solas. No, ya veo, ya que aquí... ¿Ah? Se autogestionan. Esto parece Chile, vamos, alguien tiene que poner orden. Ya. No, Isabel. Bueno, no, es que te es escucho una toda la broma. razón, además. O sea, no podría discutírtelo. Ya que estamos, una joyita, Constanza Jonjo, para comenzar. Pucha, yo me voy a agarrar de su último. No. De la manera... Llegó veamos cómo lo maletero, abordamos, maletero, pero creo que maletero. no se pero puede... es demasiado evidente. Que no se obvio. puede dejar pasar. Si yo estuviera en tu lugar, Constanza, haría lo mismo. Lo sé. Mientras lo escribía, lo pensé. Para no sentirme Está mal. bueno, bien. No, creo que hay que poner de titular aquí la ingobernabilidad e improvisación de Chile Vamos. Hagamos una mini cronología. En diciembre, la candidata Matei renuncia a la alcaldía. En enero es proclamada por todos los partidos. Frente a la primaria, el oficialismo en el último tiempo dice, chuta, nos vamos a quedar sin mayor visibilidad durante estos meses que al frente van a estar en primaria, así que empiezan a sonar las voces de hacer una primaria. Primero intenta una primaria, insistentemente, con Kaiser y con Kast. Pero bajo el lema, para que ganemos en primera vuelta, sin proyecto alguno. De hecho, Kast le responde, después de la reforma tributaria, que en ningún caso, ya que abandonaron sus principios, y Kaiser le dice que en ningún caso, porque no son sólidos políticamente. Más allá de mis diferencias con Kaiser y con Kast, que son profundas, al menos tienen un objetivo que tiene que ver con un programa y un proyecto. No solo con ganar en primera vuelta, y esto se liga con lo que hablábamos antes. Entonces no se trata solo de ganar una elección, sino de lo que se le ofrece al país posteriormente. Entonces, como plan B, próximo episodio, deciden inventar una primaria de mentira, pero con candidatos de mentira. Y aquí a mí me parece bien insólito. Hacen renunciar a un senador de RN que lleva militando más de 30 años en el partido, que fue presidente del partido. Yo entiendo que nadie lo obligó en todo caso. No. Lo invitaron activamente a renunciar. La primera entrevista que da el senador Chaguán, independiente ahora, dice, no, yo voy a la primaria, pero mi candidata es Evelyn Matei. Después intentan que se sume un segundo candidato de mentira, que era Luciano Cruzcoque, que por suerte, de hecho, bajo el criterio de esto tiene poca seriedad, finalmente recula. Y hoy día me enteré en este mismo canal que hasta a Checho Iranes le preguntaron, según la versión de Checho Iranes. Pero, y el tercer candidato, que yo creo que era el candidato de verdad, que en verdad quería ir a la primaria, que es Carter Rodolfo, dice ayer o antes de ayer que si no van a primaria, entonces él se va al Partido Republicano a buscar un cupo como senador. O sea, en un dudoso acto de coherencia, diría yo. Y entonces ahora no sabemos bien si fue por la ley antidíscolo o si tomaron conciencia de que esto se iba a ver como un gasto electoral injustificado en una primaria que en realidad no tenía distintos candidatos, sino que todos tenían la misma candidata, o porque la evidente pantomima de la primaria iba a tener poca convocatoria a los votantes, porque todos sabían que en realidad iban todos por Evelyn Matei. Pero la cuestión es que ayer finalmente se dice, no, ya no hay primarias. Y creo que esto deja 3 reflexiones. Primero, algo que he dicho anteriormente en este panel y que me llama mucho la atención, que es después de 4 o 5 meses de candidatura de Evelyn Matei, todavía nadie sabe realmente qué piensa o qué quiere representar Evelyn Matei. Dice que apoya la dictadura Pinochet, pero después dice que en verdad nos dijo eso. Se pelean durante meses con la ultraderecha a propósito de la reforma tributaria y las distancias que han tenido con Kaiser, que se han tratado bastante mal de lado y lado, pero igualmente le piden primaria. 2. Todo su movimiento estas semanas, porque también esta es la segunda semana que está en el centro de la noticia, no es como que yo la esté trayendo a colación a propósito de nada, pero estas últimas 2 semanas han dado cuenta de pura y dura improvisación. Y digo todo esto, no por pelambre solamente, sino porque yo me pregunto a propósito del concepto de gobernabilidad,
que se dice de lado y lado, y que yo creo que efectivamente es lo que busca Chile, y que todos tenemos el desafío, y aquí yo también me pongo el poncho, porque en el fondo la forma en que actuamos, en la forma y en el fondo, dan cuenta de la posibilidad que tengamos de ofrecerle a Chile gobernabilidad, que no sirve solo para ganar una elección, sino efectivamente para poder tener unos próximos 4 años de avanzar en la dirección correcta. Y me pregunto si gobernabilidad no es solo llegar al poder, si es ser capaz de ejercerlo con orden y liderazgo. ¿Chile Vamos tiene realmente la capacidad de hacerlo? Bueno, muy buena Abro guionista, la pregunta. muy buena guionista, Constanza, y sinceramente. Te lo puso en capítulo y muy con buen, título. muy buen relato y narrativa. Varios hechos. Primaria de mentira. Claro, con los hechos se pueden Ingobernabilidad. construir muchas cosas. Pero mira, yo Pero tenía, no son yo iba- adjetivos yo al iba- aire. Yo tenía, Estoy calificando hechos. yo tenía, no sé, lo que pasa es que los partidos de Chile Vamos regalan estos momentos. ¿Me entendí o no? Si se los quiero mandar a decir al tiro también, aunque se enojen. Y puedo hacerlo porque habiendo sido militante durante más de 30 años, primero en RN y después en la UDI, hoy día soy una simple militante y me siento feliz de poder hablar con libertad. Pero mira, yo creo que primero voy a partir por lo que me parece que es más importante para quienes nos están escuchando. Porque la inmensa mayoría de la audiencia no participa en partidos políticos, no le cargan las internas, las discusiones, y mira con mucha distancia esta especie como de deporte de los partidos políticos y también de nosotros, los panelistas de medios de comunicación, para ir a comentar finitamente cada cosa que se hace. Creo que lo más importante primero es el concepto de gobernabilidad. Y me parece que hay que ser muy, muy responsable para definir ese concepto y para acusar, ¿cierto?, o reconocer en un conglomerado la capacidad de generar gobernabilidad. Chile Vamos ha gobernado 2 veces en Chile en los últimos 15 años. Ha tenido gobernabilidad sin perjuicio de que han habido importantes conflictos, pero además los partidos de Chile Vamos y prácticamente toda la oposición le ha permitido al gobierno de Gabriel Boric, al gobierno del Frente Amplio, al gobierno del Partido Comunista, al Partido Socialista y del PPD poder tener una amplia cuota de gobernabilidad, aprobándolo, es cierto, agendas muy importantes en el Congreso. Partamos por la agenda de seguridad, que era, ¿cierto?, un espacio, una dimensión de la vida social en Chile, de preocupación de los chilenos, que era prender con un fósforo, ¿cierto?, y tener el enojo de millones de personas que, así como salieron en el 2019 a reclamar, no sabemos muy bien por qué, y a quemar el país, podrían haber salido, ¿cierto?, a reclamar por la inseguridad que vivían en sus vidas. Entonces, la gobernabilidad se pone a prueba cuando estás en el gobierno. Esta es una coalición que ha gobernado 2 veces en los últimos 15 años, que tiene capacidad no solamente de poner a líderes, ¿cierto?, en espacios muy importantes en los gobiernos, sino de convocar a muchas personas, hombres y mujeres que vienen del mundo independiente, que vienen de otros sectores, de la academia, del mundo privado, a ejercer tareas en el Estado, quiero decir yo, además con excelencia, porque hemos tenido ministros, subsecretarios, jefes de servicios, que creo que se han lucido y no habrían estado nunca en un gobierno si no los hubiera convocado Sebastián Piñera. Segundo, sí, efectivamente creo que los partidos, y quiero separar a los partidos de la candidatura, efectivamente se han sobrepasado, ¿cierto? Han sobrepasado los límites, se han excedido de repente, ¿cierto?, en improvisación y en liviandad y en la incapacidad, y eso yo creo que ese es un problema que tiene la política hoy día en general en Chile. La incapacidad de mirar el horizonte del país. Primero, perder la perspectiva de que uno está en política y hace estos esfuerzos porque quiere algo para el país, no solamente celebrar la noche de la primera vuelta y de la segunda vuelta que te fue bien y el número parlamentario, sino porque tienes un objetivo que quieres compartir con otros partidos. Y lo segundo, mirar más allá de la cuña de pasado mañana, o sea, proyectar el país. Y en eso creo que sí, y esa es una responsabilidad de los partidos políticos. La candidatura de Elin Matei, en donde yo he podido participar en los espacios programáticos, ¿cierto?, y de contenidos, es una candidatura que sí tiene la capacidad y que está proyectando, ¿cierto?, su contenido no a 4 años, sino que con un horizonte, para darle un horizonte al Chile que le permita al país volver a ponerlo en un riel desde donde se salió el 2019 y al que le ha costado mucho volver. Oye, dejemos pendiente esto porque probablemente volvamos sobre esto en el siguiente bloque. Se nos une aquí que Mujica también, pero alcanzamos con tu joyita, Isabel. No, yo y fíjate que le iba a hacer un reconocimiento al gobierno, Constanza, porque creo que es muy importante hacerlo en el siguiente sentido. No, esto también creo yo son ejercicios de seriedad que uno tiene que hacer.
Mi joyita es que el gobierno haya invocado la ley antiterrorista frente al atentado en Ricalhue. Sí, la central Ricalhue en Santa Bárbara. Entre Santa Bárbara y Quilaco. La aprovecho para mandar exactamente. saludos. Ahí tengo un par de amigas, compañeras de colegio que viven en Quilaco, muy cerquita del tema. Creo que es muy importante por dos razones, no voy a ahondar mucho. Uno, por razones políticas, se trata, ¿cierto?, de un gobierno muy representativo de la izquierda que se opuso persistentemente incluso de hablar de terrorismo. Estoy hablando del año 2009, 2010, 2011. En el primer gobierno de Sebastián Piñera se intentó reformar la ley antiterrorista y no fue posible porque había una resistencia ideológica muy fuerte. Misma resistencia que se expandió, ¿cierto?, durante varios años, incluso el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en los primeros días de gobierno desde La Moneda, Peña y Lillo dijo: vamos a retirar la querella por ley antiterrorista, ni más ni menos que en el crimen del matrimonio Luxinger. Entonces, primero, un reconocimiento, eso yo creo que es un mérito muy importante del Ministerio de Seguridad, el ministro Cordero, del análisis probablemente que se hizo en el comité político. Creo que ahí el peso, digamos, político de Lizalde y de Cordero y de la gente que tiene mucha experiencia ha valido, se lo reconozco. Esta es la ley reformada. Y segundo, porque por primera vez hay una alerta económica en torno a este atentado. O sea, yo creo que la reacción de China es una reacción que podría haber sido la reacción de Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, claro. Lo mismo que sea China, pero es muy importante la señal que da el gobierno. Era necesario hacerlo, de decirle a quienes vienen a invertir a Chile en proyectos de muy largo plazo y multimillonarios y que generan empleo, decirle: en este país no hay impunidad y no da lo mismo, y vamos a cuidar, ¿cierto?, las inversiones y el derecho a trabajar que existe en nuestra frontera. ¿Constanza? Sí, yo esto lo voy a ligar con gobernabilidad porque creo evidentemente que todo aquello que tiene que pasar por el Congreso no es algo que solo, si es que uno no tiene mayoría, no es algo que solo puede hacerse con las fuerzas propias. Y se requiere el diálogo y se requiere hablar con las fuerzas de oposición, y ahí yo creo que también han habido actores mucho más disponibles a eso, otros mucho menos, pero efectivamente, por ejemplo, la agenda de seguridad es algo que permitió el año pasado tener un récord en actualización de proyectos, o sea, de leyes, de nuevas leyes y algunas actualizaciones, y entre esas está la ley antiterrorista, que me parece importante hacer el doble clic, porque el problema de la antigua ley antiterrorista tiene que ver principalmente con que era mala, estaba mal hecha. Y eso significó que en todos los años que estuvo vigente, al final nadie hubiese sido legítimamente condenado. O sea, costaba mucho acreditar el delito. Sí. Porque estaba muy centrado en la subjetividad del hecho delictual más que en la objetividad del hecho delictual, y porque los mecanismos de persecución y de investigación vulneraban plenamente todo marco general y particular del debido proceso. Y ahí creo que algo importante para este proyecto, para esta ley que entró en vigencia este año recientemente, es que tiene mejores herramientas de persecución, mucho más inteligentes, que además permiten no vulnerar el debido proceso, que además tiene una tipificación de los delitos en base a criterios objetivos y no subjetivos, haciendo alusión a los distintos cuerpos normativos donde se regulan estos delitos, la ley de armas, entre otros. Y estos dos elementos lo que permiten es limitar el margen de error al momento de la detención y la encarcelación. Y aquí, en particular, una de las figuras que se establece es de la asociación de organización terrorista, que es, digamos, un marco también de la asociación ilícita. Y cuando lo que dice el ministro, ahora Cordero, precisamente es que tanto la configuración de los hechos como la reivindicación, sobre todo en este último caso, precisamente da cuenta de que puede haber una asociación de estas características, claro. Y es lo que configura la apertura a la discusión de la aplicación de esta ley. Y por eso dice que el gobierno las considera terroristas a estos grupos, porque habla de lo de Contulmo y lo de... Entonces no es un asunto meramente calificativo de lo que uno piensa, sino que es, a propósito de la configuración de la ley, efectivamente abre esa puerta. Vamos al corte. A la vuelta seguimos en la conversación de actualidad y política de la mañana con Constanza Schoenhaus, que estaba con la palabra, con Isabel Pla, con Quique Mujica, que también se integra a la conversación. Hacemos esta edición de Mesa Central. Actualidad pura, pura actualidad. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.